Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Una vez más, sea usted bienvenido a su programa, La Voz del Pastor. Todos nos relacionamos diariamente con otras personas, pero ¿alguna vez se ha preguntado si esa relación que mantenemos con ciertas personas es correcta o es incorrecta? Pensemos en nuestra relación con nuestro cónyuge, tal vez con los hijos, con nuestra familia, con los amigos, con los hermanos en Cristo y aún con los extraños. Las relaciones que mantenemos con ellos diariamente, ¿podríamos decir que son relaciones adecuadas, correctas, lícitas? ¿O tal vez no hay mucho de esto? La palabra de Dios nos invita, en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 4, el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les pidió que diariamente no dejemos de relacionarnos con Él. Él lo dijo de esta manera: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo anda nuestra relación personal con Jesús? Ahora, ¿quién es Jesucristo? Bueno, Jesucristo, amigo, hermano, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo, Él es el Salvador del mundo, pero al mismo tiempo Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Lucas capítulo 2, versículo 11, nos dice la Escritura que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Luego en Filipenses 3:20 leemos de la siguiente manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En Tito capítulo 1, versículo 4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Luego en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 11, leemos: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y finalmente en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como podemos ver en la palabra de Dios, se nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, pero al mismo tiempo Él es el Señor. Y si nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal, solamente nos relacionamos con Él como el Salvador o nuestro Salvador, pero dejamos a un lado o pasamos por alto que necesitamos relacionarnos en este mundo con Jesucristo como el Salvador, pero también como el Señor, nuestro Señor, entonces algo estamos entendiendo mal o estamos haciendo mal. Mire, en la palabra de Dios encontramos que al Señor Jesucristo, a Jesucristo, más de 650 veces en el Nuevo Testamento, más de 600 veces se le reconoce a Jesucristo como el Señor. Más de 650 veces se le reconoce como Señor. Y dicho sea de paso, la palabra griega kurios, que es la que se usa para traducir Señor, la palabra kurios significa amo, maestro y Señor. Eso significa esta palabra, la palabra kurios. De tal manera que más de 650 veces se usa esta palabra en el Nuevo Testamento para referirse o identificar a Jesucristo con la deidad, como Él es el Señor. Lo que quiero decir es que, amigo hermano, si la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo es el Señor, el amo, el maestro, el único soberano, el Rey de Reyes, el Señor de señores,
Yo le pregunto, ¿cómo debería ser nuestra relación diaria con Jesús como el Señor? Recuerde que Jesucristo es el Señor y bajo esa realidad es que usted y yo debemos relacionarnos diariamente con Él. En el mensaje de esta hora, yo quiero que veamos en la palabra de Dios 6 casos. No los veremos todos en esta ocasión, abordaremos los primeros 3. Posteriormente, en una siguiente entrega, veremos los restantes. Pero yo quiero que veamos 6 casos en la palabra de Dios de personas que se relacionaron con Jesucristo como Señor, pero de una manera equivocada, de una manera incorrecta, de una manera ilícita, de una manera que no es la adecuada a la luz de la palabra de Dios. Y el primer caso que quiero mencionar de estas relaciones incorrectas con Jesucristo como Señor, lo encontramos en Mateo capítulo 7. Versículo 15, permítame leerle al versículo 23. Dice el Señor Jesucristo, porque Él es quien está hablando estas palabras en aquel famoso sermón del monte. Dice en el versículo 15 de Mateo 7, guardaos de los falsos profetas. Note, falsos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice el Señor Jesucristo en el versículo 20, así que por sus frutos los reconoceréis. ¿A quiénes? A los árboles. Desde luego, pero la analogía la está haciendo en comparación con los falsos profetas que menciona en el versículo 15 y de los cuales el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos cuidado de ellos. Guardaos de los falsos profetas. Ahora continúa y amplía el tema en los versículos 21 al 23 cuando dice, Jesucristo dice, y atención con lo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego mire el versículo 22 cuando dice, muchos me dirán en aquel día, ¿cómo? Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero mire la respuesta de Jesucristo en el versículo 23. Y entonces, dice Jesús, entonces dijo el Señor, les declararé, nunca, nunca, nunca os conocí. Apartaos de mí. ¿Y cómo lo califica? Hacedores de maldad. Amigo hermano, en primer lugar, en este pasaje encontramos el caso de los que profesan falsamente al Señor. Lo repito, en este pasaje encontramos el caso de los que profesan falsamente al Señor. Y lo está diciendo el mismo Señor de señores, el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesucristo. Él mismo está revelando esta información. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es increíble pensar en esta porción, porque hoy en día sabemos, conocemos que muchas personas diariamente o semanalmente se relacionan con Jesucristo.
Pero tal vez esa relación que mantienen con Jesucristo no es legítima, no es adecuada, no es la correcta. Y no es porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios nos lo dice. El mismo Señor Jesucristo nos está declarando que va a llegar aquel día. Y aquel día se refiere a aquel día en el cual vamos a tener que darle cuenta a Dios. Y particularmente está hablando de aquel día de Apocalipsis capítulo 21. Donde se nos dice que todas las naciones estarán en pie delante del gran trono blanco, es decir, delante de Dios. Se nos dice que en ese momento el libro de la vida, bueno, los libros de las obras, hablando en plural, pero el libro de la vida, hablando en singular, se va a abrir. Y que entonces se va a buscar el nombre de cada una de las personas. Y si no aparece su nombre escrito en ese libro precioso llamado el libro de la vida, dice al final del capítulo 21 de Apocalipsis que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. El Señor Jesucristo está revelando en esta porción que en ese día, en aquel día, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ahora, otro dato interesante es que comienza el versículo 22, Jesucristo diciendo la cantidad de personas que en aquel día se darán cuenta que aquí en la tierra vivieron engañados, pensando que tenían una relación correcta con Jesucristo como Señor, pero no fue así. Porque Jesucristo dijo, muchos, y esto hermano es alarmante, amigo, muchos. ¿Cuántos son muchos? Muchos. Una fuerte y grande cantidad de personas, muchos que creen que por las cosas que han hecho aquí en la tierra, que por algunas prácticas religiosas, ya eso era todo lo necesario y lo suficiente para poder estar en el cielo por toda eternidad. Dice Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Señor, pero ¿no hicimos en tu nombre muchos milagros? Señor, ¿pero acaso no profetizábamos en tu nombre? Muchas personas van a llegar al cielo ante el juicio del gran trono blanco, pensando que aquí en la tierra mantuvieron una relación correcta, legítima, adecuada con Jesucristo como Señor. Y cuando se empiezan a dar cuenta que no era así, que esas prácticas religiosas que siempre buscaron, que tal vez ellos practicaron, anhelaron y que tal vez proclamaron, que esas prácticas religiosas no era lo suficiente a la luz de la palabra de Dios para que ellos pudieran llegar al cielo, qué terrible va a ser para ellos darse cuenta en ese momento que fueron personas aquí en la tierra que profesaron falsamente el nombre del Señor. Ahora Jesucristo nos dice en esta porción que muchos se van a presentar con estas cartas de presentación, con estas obras, y sin duda alguna las hicieron. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo les va a responder. Versículo 23 dijo, entonces yo les declararé, nunca os conocí. No te conozco. Amigo, ¿cómo puede ser posible que Jesucristo le vaya a responder eso? Hermano, ¿cómo es posible que Jesucristo pueda decirle a alguien en ese día, no te conozco, apártate de mí? Cuando en Juan capítulo 10, nos dice el capítulo 10 que Jesucristo, quien es el buen pastor, conoce a sus ovejas.
Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Sus ovejas a las que Él les ha dado vida eterna, dice que las tiene en su mano y que nada ni nadie las puede arrebatar de su mano. Él conoce a sus ovejas. Pero a estos que falsamente profesan el nombre del Señor, les va a responder: nunca os conocí. Apártate de mí. Cuando en el Evangelio de Juan encontramos particularmente en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, dijo Jesucristo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dijo Jesucristo, a preparar lugar para vosotros. Ahora escuche esto, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero a estos les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí. Y mire cómo los califica: hacedores de maldad. Así es como cierra esta porción el Señor Jesucristo cuando comienza en el versículo 15 diciendo: guardaos de los falsos profetas. El caso de los que profesan falsamente al Señor, amigo, hermano, es el caso del que nos hace aprender hoy que algunas personas aquí en la tierra se relacionan con Jesucristo como Señor, pero su relación no es adecuada, no es correcta, no es legítima a la luz de la palabra de Dios. Y tanto es así que llegará el día en que no uno, ni dos, ni tres, ni unos cuantos, sino que muchos, dijo Jesucristo, muchos en aquel día pensaron que mantuvieron una relación correcta conmigo en la tierra por toda las prácticas religiosas que llevaban a cabo y algunas muy notables, pero eso no les va a alcanzar para yo conocerlos, para tenerlos registrados en mi libro de la vida, sino que les diré: nunca te conocí, apártate de mí, hacedores de maldad. Amigo, hermano, ¿cómo anda nuestra relación personal con Jesucristo como Señor? ¿Nos estamos relacionando con Él diariamente? Y si esto es así, podemos decir, a la luz de la palabra de Dios, podemos estar convencidos por la palabra de Dios que nuestra relación con Jesucristo como Señor es correcta o es incorrecta. ¿Es legítima o es ilegítima mi relación con Él? ¿Es adecuada o no lo es? Porque qué triste será que usted y yo, que pensamos, que creemos, porque aquí nos relacionamos y profesamos el nombre de Jesucristo como Señor, qué triste será que llegado ese día, nosotros nos demos cuenta que nuestro nombre no estuvo ni está escrito en el libro de la vida. Yo me imagino, y permítame imaginar, yo me imagino una fila, una larga fila, tal vez algunas gradas, un mar de personas, todos presenciando lo que está ocurriendo. Y el que está en turno allá adelante, me imagino que fue uno de los que aquí en la tierra profesaban el nombre del Señor. Y lo profesaban de una manera pública. Y lo profesaba no solo él mismo, sino que fue líder, fue pastor, apóstol, profeta, como quiera llamarlo, que estuvo al frente de una congregación y no pequeña. Tal vez pequeña, pero otros tal vez muy grandes. Y yo me imagino lo terrible que va a ser, primero para esta persona que aquí en la tierra profesaba el nombre del Señor, darse cuenta que tal vez no lo hizo a la manera que el Señor en su palabra nos menciona.
Y que sea uno de esos muchos que escuche al Señor decir, no te conozco, apártate de mí, hacedores de maldad. Y más terrible me supongo será para aquellos hermanos, para aquellas personas que conocen, que fueron parte tal vez de aquel ministerio o de aquella congregación, de aquella iglesia, y que cuando escuchen estas palabras del Señor Jesucristo, porque se las va a decir, aquí la Biblia dice que se las va a decir a esos muchos que van a llegar con estas cartas de presentación, entre otras cosas, y que piensan que tienen ya una relación legítima con Jesucristo como Señor, se las va a decir. Y qué terrible va a ser para los que asistían a esos lugares, a esas congregaciones, escuchar que su líder fue reprobado, fue rechazado. Que Jesucristo le dice, no te conozco. Y yo no sé si un pensamiento como este pasará por la mente de aquellos cuando digan, si eso le dijo a él o a ella, ¿qué me espera a mí? ¿Qué me va a decir a mí? Y el libro de la vida seguirá abierto. Y Dios mandará a aquel ángel decir, busca el nombre de Eliasib Zapata. Y por más que yo le diga, Señor, pero acuérdate que en tu nombre profetizaba, pero acuérdate que en tu nombre echaba fuera demonios, pero acuérdate que tu nombre yo hice muchos milagros, Señor, acuérdate. Pero si mi nombre no está escrito en el libro de la vida, dice al final del capítulo 21 de Apocalipsis, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y qué terrible va a ser el poder tener la experiencia de ver tal vez a distancia el cielo eterno y maravilloso de Dios. Ese mismo que ha sido abierto para todos los pecadores que aquí en la tierra pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo como el Salvador del mundo y que le rindamos nuestro corazón a Él y le aceptemos como el Señor y Salvador de nuestra vida, pero por no haberlo hecho a la manera que Dios en su palabra nos dice y nosotros querer hacerlo a nuestra forma y queriendo sacar provecho o intereses de esta situación, qué terrible va a ser a la distancia ver lo hermoso y lo precioso que fue haber tenido acceso a la gloria de Dios por toda eternidad, pero porque no lo hice a la manera que Dios me presenta en su palabra, la vida eterna a través de Jesucristo, seré lanzado al lago de fuego y azufre, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por toda la eternidad. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, cuando les dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, después hace la analogía del árbol bueno, del árbol malo y los frutos que dan. Y el versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amigo hermano, esto es un tema serio, que debemos ir a la palabra de Dios para poder estar plenamente convencidos cómo es que mi nombre puede estar escrito en el libro de la vida. Y la única manera que la Biblia nos dice que nuestro nombre puede ser inscrito en el libro de la vida es cuando nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios que vino del cielo aquí en la tierra para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para decir y afirmar que Él es la resurrección y la vida y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Para creer que sí, ciertamente la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa vida eterna está en
Cristo Jesús. No está en profetizar en su nombre, no está en echar fuera demonios, no está en hacer milagros en el nombre del Señor. La vida eterna, dice Romanos 6:23, está en Cristo Jesús, en aquel que murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados y darnos el regalo de la salvación, de la vida eterna. De tal manera que pase lo que pase, pase lo que pase y venga lo que venga, si yo me he arrepentido de mis pecados y le he pedido a Jesucristo que entre en mi corazón como mi Salvador personal, pase lo que pase, amigo, hermano, nuestro nombre ya se ha escrito en el libro de la vida. Se ha escrito en el libro de la vida. De tal manera que Jesucristo nos ha dado esa seguridad y esa confianza de salvación. Y Dios ha venido a poner sobre cada uno de nosotros un sello que nada ni nadie puede violar, ni puede quitar, ni puede arrancar, el sello de su Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que después de que escuchamos el Evangelio de salvación y lo creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí está ese sello permanente, como dice Efesios capítulo 4, versículo 30, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Pero si esto no es una realidad de nuestra vida, será terrible pensar que en aquel día vayamos a ser parte de los muchos que profesamos aquí en la tierra falsamente el nombre del Señor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pregúntese si su relación con Jesucristo es legítima, es adecuada y es correcta a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la doctrina del Señor Jesucristo. Y si no es así, amigo, y tiene todavía vida, es sinónimo de tener la oportunidad para pedirle a Jesucristo que entre en su corazón y comenzar una nueva relación legítima con Él. Que Dios le bendiga.